Recordemos entonces que hasta ahora hemos visto una primera parte en la cual hablamos básicamente de los orígenes de esto de hacer cobertura de riesgo, de qué manera entonces las empresas deben evaluar, de qué manera establecen sus estrategias de cobertura y toman decisiones, porque el hacer cobertura de riesgo es una decisión que toman las compañías. Las compañías evidentemente no están obligadas a hacer cobertura de riesgo. Y de hecho, hay mucha, la mayoría que no lo hace. Porque además el hacer cobertura de riesgo implica tener un determinado conocimiento del mercado, de los instrumentos y de los riesgos asociados. Y además implica costos adicionales. Entonces, de ese punto de vista, no, evidentemente no todas las compañías lo hacen. Eh, esta gestión del riesgo, ¿verdad? Que hoy día básicamente se ha migrado desde parte esto de una forma muy básica, digamos, a través de los seguros. El seguro es la primera forma de hacer cobertura de riesgo, ¿verdad? Y parte a través de eso hasta derivar hoy día a estos procesos que son procesos permanentes, que son procesos holísticos dentro de las empresas en las cuales se entiende, ¿verdad?, una cartera de riesgos. Recuerdan que veíamos en los papers que revisamos como una cartera de riesgos. Desde ese punto de vista se extrapolan los postulados, por ejemplo, de la teoría portfolio y se pueden analizar las correlaciones entre los riesgos. Entonces hemos llegado a un proceso, o sea, un tiempo en el cual esto se ha desarrollado bastante. Y a partir de eso, entonces, vimos cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar en las estrategias que pueden implementar las empresas. Y dijimos que eran básicamente tres grandes instrumentos. Uno son los contratos futuros, dos son las opciones y tres son los swaps, los contratos swaps. ¿Ya? Entonces, ya hemos revisado los principales aspectos de los contratos futuros y hoy partimos entonces con la segunda parte, que son el mercado de opciones. Partimos con los contratos futuros porque los contratos futuros, y junto con los swaps, digamos, son los que más se utilizan en el mercado chileno. Y en el caso de las opciones, si bien es cierto, existe un mercado de opciones en Chile, no es tan profundo como los otros dos, por las características que tienen las opciones. Entonces vamos a revisar de qué se trata esto del mercado de opciones de inmediato. Lo primero que vamos a decir entonces es que una opción es evidentemente un contrato que tiene una característica súper especial que la diferencia de los contratos futuros. Y es que en este caso, o sea, si se recuerdan, en los contratos futuros, al momento de suscribir el contrato, las dos partes se obligan a realizar una cierta operación en un momento futuro. En cuyo caso el principal riesgo que enfrenta o que nace al suscribir este contrato futuro es el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de la posibilidad de que no sea honrado el compromiso. Y de ese punto de vista, si se recuerdan, hablábamos entonces de cuáles son las formas que existen para asegurar el cumplimiento. Entonces, ahí, de ese punto de vista, nosotros vamos a tener básicamente dos grandes formas. Una primera forma que va a ser, que es común, ¿verdad? Independiente del mercado en el cual se trance el activo, ya sea un futuro, o sea un forward, y que es básicamente estas cuentas de margen, que hacen que se vaya liquidando, ¿verdad? Se vaya haciendo la liquidación o ajustando al precio spot diariamente, de manera entonces que se produce una liquidación diariamente, y eso hace entonces que se reduzca el riesgo de la contraparte. Y si es necesario se hacen ajustes. Y la segunda medida, digamos, está relacionado con aquellos que se transan dentro de algún contrato, o sea, dentro de algún mercado organizado, que serían los futuros, en los cuales tenemos las cámaras de compensación. En el caso de las opciones, la diferencia y de donde nace el nombre de opción, ¿verdad? Básicamente es porque
de las dos partes hay una que se obliga a realizar una operación y hay una segunda parte que queda constituido un derecho, más no una obligación. ¿Ya? Entonces, esta persona que adquiere el derecho de realizar una cierta operación tendrá la opción, como cualquier derecho, tú tienes la opción de ejercerlo o no ejercerlo. En el caso de la opción, así va, y básicamente, espérame un segundito que me está sonando esto cada rato, entonces lo voy a bajar ahí, suena WhatsApp. Entonces, básicamente vamos a tener dos partes, una parte que va a ser el tenedor de la opción, aquel que adquiere el activo y que tiene una opción, que tiene un derecho. Y como cualquier derecho, como les decía, tendrá la opción de ejercerlo o no, dependiendo de, evidentemente, las condiciones del mercado. Y la otra parte queda obligada, que sería el emisor, ¿verdad? O el que está con la posición corta, y queda obligado. Al igual que en el contrato futuro, existe un precio acordado, existe una fecha acordada, existe una estimación del activo, o sea, una determinación del activo subyacente, obviamente, y existe un precio de ejercicio. Entonces, la diferencia básicamente estriba en esta opción de ejercerlo o no ejercerlo, y por lo tanto, el que obtiene el derecho tendrá que tomar una decisión en algún momento del tiempo. ¿Ya? Básicamente esa es la dinámica. La otra diferencia es que en este caso existe un egreso, o sea, existe un flujo de caja al inicio del contrato. Al momento de adquirir el derecho, el tenedor deberá pagar un derecho, digamos, que se le denomina la prima, ¿verdad? Es el precio de la opción, básicamente. ¿Cuánto me cuesta adquirir este derecho? A diferencia del contrato futuro, en el cual no había un flujo de dinero por la compra, ¿verdad? Por la suscripción, dependiente de que haya el tema de la cuenta de margen y los eventuales costos de transacción, pero dejando fuera los costos de transacción y dejando fuera las cuentas de margen, en el caso del contrato futuro no hay un pago, ¿verdad?, directo a la contraparte. En este caso, entonces, aquí se paga una prima, ¿verdad? Y como decíamos, el contrato se puede ejercer ya sea en la fecha de vencimiento o durante toda la fecha, durante toda la vida del contrato, dependiendo del tipo. Entonces, lo primero... ¿Sí? Ah, no. Entonces, lo primero que vamos a decir es que nosotros vamos a tener entonces dos tipos de opciones o dos tipos de contratos de opción. El primero será uno en el cual se adquiere el derecho a comprar un determinado activo subyacente. Y el segundo es aquel en el cual se adquiere el derecho a vender un activo subyacente. Son dos contratos distintos. Entonces, dependiendo evidentemente del derecho que se constituye, será el nombre que va a tener entonces este contrato. Entonces vamos a decir que cuando nosotros vamos a adquirir el derecho a comprar, ¿verdad? Esto se denomina opción call. ¿Qué me sale esa raya así? O call, aquí lo voy a poner de nuevo. Y cuando yo adquiero el derecho a vender, esto se llama put. Una opción put. Eso como primera cosa. Entonces aquí tenemos dos tipos, ¿verdad? Dependiendo de la operación que se vaya a realizar, yo voy a tener el derecho a comprar y eso se va a denominar una call o el derecho a vender y se denominará una put, como primera cosa. Lo segundo es que tenemos dos tipos, ¿verdad?, de formas de ejercer estas opciones. Y de ese punto de vista tenemos la forma europea y la forma americana. Y por lo tanto se distinguen entonces opciones europeas y opciones americanas. En el caso de la opción europea, el derecho, es decir, esta decisión que yo debo tomar de
si vendo o compro, se podrá tomar solamente en la fecha de vencimiento, en la fecha que está determinada como fecha de ejercicio. Y en el caso de las opciones americanas, la forma americana, tú puedes tomar la decisión y ejercer, ¿verdad?, durante toda la vida, en cualquier momento de la vida de la opción, ¿verdad?, del momento en que nace hasta el momento en que vence, se podrá ejercer. Esas son las dos formas de ejercicio, digamos. Entonces ya tenemos cuatro formas, ¿verdad? Vamos a tener una call, que es el derecho a comprar, que podrá ser americana o europea, y además tenemos una put, que será el derecho a vender, que podrá ser americana o europea también. Entonces, aquí vamos a ver, en el caso de la opción de compra, que sería la call, ¿verdad? La diferencia entre una call europea y una call americana, ¿verdad? En el caso de la call europea, otorga el derecho al tenedor de comprar una unidad del activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento. Y en el caso de la call americana, durante toda la vida de la opción. Eso es cuando yo tengo la posición larga, es decir, he adquirido este derecho. ¿Qué pasa con la contraparte, verdad? ¿Qué pasa con el que se ha obligado, con el emisor? El que está con la posición corta, es decir, aquel que vendió esta call europea o americana, ¿verdad? Queda obligado. Y va a quedar obligado a hacer lo que diga el tenedor. Y lo que podrá pasar son dos cosas. Una, que el tenedor decida ejercer, en cuyo caso yo estoy obligado a vender la call, o sea, vender el activo subyacente. O segundo, que el tenedor decida no ejercer, en cuyo caso yo simplemente se extingue la obligación y no estoy obligado a hacer nada, y porque la contraparte decidió no ejercer su derecho a comprar el activo subyacente, y por lo tanto no pasa nada, y sí tengo una ganancia, y la ganancia es la prima que me han pagado. En el caso de la call americana, desde el punto de vista de la obligación, pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el caso de la call americana se podrá ejercer durante toda la fecha, dependiendo de las condiciones del mercado. ¿Qué pasa? Y ahí están los participantes del mercado que yo les decía, ¿verdad? Vamos a tener compradores de opciones call y vamos a tener vendedores, es decir, posiciones largas y posiciones cortas. En el caso de la put pasa lo mismo. En el caso de la put estamos hablando de una opción de venta, es decir, yo tengo el derecho a venderle a mi contraparte, el activo subyacente en una determinada fecha, en un determinado precio que se llama precio de ejercicio, y en una determinada fecha que se llama fecha de ejercicio también. Entonces, el que adquiere el derecho en este caso adquirió el derecho a vender. Por lo tanto, la contraparte está obligada a comprar, y va a estar obligada a comprar si es que lo decide el tenedor del derecho. Llegada la fecha de vencimiento, en el caso de la put europea, el tenedor, el que tiene la posición larga, va a tener dos posibilidades. La primera posibilidad es ejercer su derecho, en cuyo caso ejerce su derecho a vender el activo subyacente en un determinado precio. Por lo tanto, su contraparte, es decir, el emisor, el que está con la posición corta, está obligado a comprar el activo subyacente. Ese es el caso en el cual decida. Y la segunda alternativa es que decida no ejercer, porque no le conviene, ya vamos a ver en qué condiciones le conviene o no le conviene, pero que decida no ejercer, en cuyo caso, del punto de vista del que está corto, ¿verdad?, en put, no pasa nada, porque no está obligado a comprar el activo subyacente, y me quedaré con la prima que se me pagó por el derecho. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este es un tipo de instrumento que, como dice por ahí, me entrega un seguro, ¿verdad? Los seguros son una cosa parecida. Yo tengo el derecho a ejercerlo, o también podría yo no ejercerlo.
dependiendo de un determinado evento. Entonces nosotros, dependiendo de las condiciones del mercado, vamos a decidir ejercer o no ejercer. Si nosotros decidimos ejercer, la compañía de seguro está obligada a pagarme. Si yo decido no ejercer, la compañía de seguro se queda con la prima que he pagado durante todo el tiempo, ¿verdad? En este caso es una cosa bastante parecida. Y ahí tenemos los participantes del mercado en el caso de las opciones put, ¿verdad? También tenemos entonces compradores de opciones put y vendedores de opciones put. En el caso del comprador, estamos hablando que está en una posición corta, ¿ya? Entonces, como dice ahí, en opciones, solo el que está en posición corta, es decir, el que vendió, puede incumplir. Es decir, porque es el único que está obligado. Entonces, aquí el riesgo de incumplimiento va solamente para un lado, es decir, el que sufre o el que debe soportar el riesgo de incumplimiento, en este caso, es el que está en la posición larga, porque es el que tiene el derecho. Por lo tanto, podría correr el riesgo de que quiera ejercer su derecho y la contraparte, es decir, el que está en corto, no honrará el contrato. Entonces, solamente el tenedor de la opción, en este caso, debe soportar el riesgo de incumplimiento. Y el que está en posición corta no soporta riesgo de incumplimiento porque su contraparte tiene un derecho y no está obligado. Por lo tanto, no sufre riesgo de incumplimiento. Es una, como dice ahí, es una diferencia en los forward, en los swaps, en el cual las dos partes deben soportar este riesgo de incumplimiento. ¿Cuáles son las variables principales? La fecha de vencimiento o de ejercicio, ¿verdad? Que es la fecha especificada, el precio de ejercicio, el precio al cual se acuerda realizar la operación, el activo subyacente, que es el activo del cual deriva el instrumento, el precio al vencimiento, ¿verdad? Que es el precio spot al vencimiento, y el precio actual, digamos. Y vamos a denominar entonces las opciones call con una C y las opciones put con una P. ¿Ya? En general, cuando son opciones europeas, se denominan con la C y la P minúscula, y cuando son americanas, usualmente se acostumbra con la C y la P mayúscula. Aquí están las notaciones, ¿verdad? Y tenemos entonces el precio de ejercicio, que sería nuestro X, tenemos nuestro S sub 0, que sería el precio spot actual, tenemos el T, el tiempo del vencimiento, y el S sub T, que sería el precio al momento del vencimiento. Ahí tenemos la notación. Entonces vamos a ver un ejemplo al tiro para explicar bien cómo va esto. Entonces, primer ejemplo, tenemos un inversionista que compra una opción de compra, una call, por un valor de $5 para adquirir una acción de la empresa 25. Entonces, primera cosa, cuando yo compro, ¿verdad?, una call, lo que estoy haciendo es que estoy adquiriendo el derecho a comprar en una fecha futura. Y estoy adquiriendo el derecho a comprar en una fecha futura que nos dice acá, no dice cuándo, no lo puse ahí, pero sí me dice en cuánto estoy adquiriendo el derecho a comprar, porque el precio de ejercicio dice que es de $50. Es decir, yo adquirí el derecho a comprar la acción de esta empresa en $50. ¿Cuándo? Nos dice, supongamos un año, ¿verdad? Pongámosle un año, no le puse ahí. Entonces, llegado el momento del año, yo debo decidir entonces si ejerzo o no ejerzo esta opción. Y para poder adquirir este derecho, yo he pagado una prima, y esa prima es equivalente a $5. Entonces tengo dos posibilidades del punto de vista de la posición larga, digamos, del tenedor. Tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de que cuando pase un año y yo deba decidir, las condiciones del mercado me indiquen que me conviene ejercer. Y entonces comprar la acción, ¿verdad?, en $50. Por lo cual habría desembolsado $50 más los $5 que pagué por la call inicialmente.
La segunda alternativa es que pasado el año, yo decida no ejercer, porque las condiciones del mercado me indican que no me conviene ejercer. Y en ese caso, lo que habré desembolsado sería $5, es decir, haría una pérdida de $5, porque no he sacado ningún beneficio producto de esta operación, y por lo tanto he perdido $5. Por el lado del emisor, ¿verdad?, del que está con la posición corta, en el momento en que, en que el tenedor ejerce, ¿verdad?, podría eventualmente experimentar pérdidas ilimitadas. Si el tenedor decide no ejercer, experimenta una ganancia equivalente a la prima que recibió por la compra de la opción, que en este caso son los $5. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá cómo se ve esto. Entonces, aquí tenemos la gráfica en el caso de... Ay, ¿dónde está? Que no se marca esto. Ahí está. Ya. A ver, aquí tenemos entonces el precio de la acción. ¿Ya? Aquí tenemos el precio y va variando entonces, dependiendo de lo que pase, el precio de mercado de la acción en este caso. Y aquí tenemos el beneficio, ¿verdad? Acá tenemos beneficio. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los beneficios que podría obtener entonces la posición larga, es decir, el tenedor de la call, es decir, aquel que compró, ¿ya? Acá es simplemente el de la operación, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es que, si nosotros decimos que nuestro X, que en este caso es el precio de ejercicio, es igual a 50, entonces nosotros vamos a tener que decir que en la medida en que el precio, ¿verdad?, se mantenga por debajo, ¿verdad?, menor a $50, este precio de mercado se mantenga por debajo de $50, lo que va a pasar es que no vamos a ejercer la opción. ¿Por qué no vamos a ejercer la opción? Por lo siguiente, si pasado la fecha, digamos, llegado este año que yo les decía, el precio fuera, por ejemplo, no sé, vamos a inventar 40, ¿verdad? 40, y yo tengo la posibilidad o el derecho de comprar la acción en 50, me conviene más comprarla en el mercado a 40 que comprarla a 50, obviamente, ¿verdad? Porque resulta que si yo la compro en 50, después la voy a tener que vender y la voy a tener que vender en 40. Entonces voy a experimentar una pérdida. Por lo tanto, yo ahí voy a tomar la decisión y no voy a ejercer. Porque una de las condiciones fundamentales de estas estrategias, o sea, de estas operaciones, es que uno busca, como son estrategias de cobertura, digamos, tú adquieres el activo subyacente para realizar operaciones inmediatas, no para mantenerlo en cartera, digamos. Entonces, si yo la compro en $50, después la tendré que vender en $40 en el mercado y por lo tanto, obviamente, no va a convenir. Entonces, mi decisión va a ser no ejercer. En el momento en que llegamos al punto de que la acción tiene un precio equivalente a $50 en el mercado, hasta ese punto, el tenedor decidirá no ejercer. Pero en el momento en que empieza a subir, el precio y supera el precio de ejercicio, es decir, los 50, entonces el tenedor comenzará a tomar la decisión de ejercer. Y va a ejercer, entonces, toda vez que el precio, ¿verdad?, que el precio sea mayor a $50. Toda vez que el precio en el mercado ojo, en el precio del activo subyacente tenga un precio mayor a 50, este inversionista ejercerá su opción. Y ejercerá su opción porque va a tener la posibilidad de comprar el activo en un precio más bajo y después venderlo en el mercado en un precio mayor y obtener una ganancia. Entonces, si se fijan, desde el punto de vista del beneficio,
mientras el precio se mantiene menor o igual a $50, el tenedor obtendrá una pérdida. Esa pérdida equivale a la prima que pagamos por concepto de adquirir el derecho. Pero del momento en que sube sobre los $50, esa prima, o sea, esa pérdida se comienza a reducir. Y llega a cero cuando el precio de la acción supera, o sea, llega a los $55. Cuando el precio de la opción es, o sea, el precio de mercado del activo es $55, el beneficio, entonces, en este caso, es igual a cero. ¿Por qué? Porque yo pagué $5 de prima, voy a pagar $50 por obtener la acción, ¿verdad? Eso me da menos 55 y la podré vender en los mismos 55 en el mercado, lo cual me da obviamente un beneficio igual a cero. Y una vez que yo paso, ¿verdad?, la barrera de los 55, comienzo a obtener ganancias. Esa es más o menos el análisis, digamos, del beneficio que podría obtener cuando estamos en una posición larga en call. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Parece que sí. Bien, vamos con la siguiente. Aquí tenemos el beneficio obtenido cuando yo estoy en una posición corta en call. ¿Qué significa esta posición corta en call? Que soy aquel que vendí, ¿verdad? Estoy obligado a hacer lo que decida el tenedor. En este caso, yo parto con un beneficio igual a $5, que es la prima que recibí por la venta de la opción. Para un precio de ejercicio igual a 50, mientras el S sub T acá, mientras el S sub T se mantenga menor, ¿verdad? O igual a 50, mi beneficio será positivo, igual a 5. Mi beneficio será igual a 5. En el momento en que el precio comienza a subir de los $50, yo comienzo a experimentar, a disminuir mi ganancia hasta que llego al punto de los $55, en el cual comienzo a experimentar pérdida. Si se fijan, entonces esta es una operación, se llaman precio justo, no, es un juego justo, es un juego justo, ¿verdad? Lo que le pasa a uno, le pasa lo contrario al otro. La ganancia de uno es la pérdida del otro. Entonces, en este caso, mientras la posición corta obtiene ganancias, esto equivale a una pérdida en el caso de la posición larga. Cuando la posición corta comienza a disminuir sus ganancias, en el caso de la posición larga comienza a disminuir su ganancia, comienza a disminuir sus pérdidas. Y cuando la posición corta comienza a experimentar pérdida, la posición larga comienza a experimentar ganancia. Entonces se produce esto como espejito, ¿ya? Eso es en el caso de una call, cuando estamos hablando de entonces una operación de compra. Veamos entonces un segundo ejemplo. Ahora vamos con el segundo tipo y aquí tenemos una opción de venta, una put. Por un valor de $5 también y también con un precio de ejercicio equivalente a los mismos $50. Aquí está entonces el análisis de la posición larga en put. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, un tenedor, ¿verdad? Alguien que ha comprado el derecho a vender un activo subyacente. Y el posición corta, entonces, en este caso, estaría obligado a comprar. Y pasa lo siguiente, pasa que en el caso de la put, ¿verdad? Yo he adquirido el derecho a vender un activo subyacente. Ahora, a mí lo que me va a interesar es ser capaz de vender el activo en un precio mayor a el de mercado. ¿Por qué? Porque yo tengo que primero adquirir el activo para después venderlo. Entonces lo que me interesa es comprarlo barato y venderlo caro. Por lo tanto, a mí me va a interesar que el precio de mercado del activo sea mayor que el precio de ejercicio, siempre.
Si mi precio de ejercicio es 50, ¿verdad? Si mi precio de ejercicio es 50, entonces yo necesito que necesito poder comprarlo en el mercado a un precio menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio de mercado está por sobre los 50, yo no voy a ejercer. No voy a ejercer. Y por lo tanto se va a producir esto que se produce acá, que es experimentar pérdidas en el mercado. Y si yo experimento pérdidas, entonces quiere decir que mi contraparte va a experimentar ganancias, porque mi contraparte, aquel que está en la posición corta, recibió la prima y por lo tanto va a tener la prima. Si se fijan, aquí cuando hablamos de las pérdidas, estamos hablando de una pérdida acotada, solamente equivalente a 5, es lo máximo que yo puedo perder. En el caso de la ganancia, o sea, de la call, ¿verdad? También la pérdida es equivalente a 5 solamente. Entonces, si se fijan, sea que yo compre una put o compre una call, la pérdida es equivalente solamente a la prima. ¿Qué es lo que pasa con los seguros? Cuando yo compro un seguro, la prima es lo máximo que yo puedo perder, si es que no la ejerzo, ¿ya? Pero la ganancia sí puede ser ilimitada, como estamos viendo acá. Entonces, en el caso de la put, si el precio disminuye o se va por debajo del precio de ejercicio, yo comienzo a experimentar ganancia o a disminuir mi pérdida. Y en el caso de la posición corta, en put, pasa exactamente lo contrario, como decíamos, ¿verdad? Aquel que ha vendido lo que hace es que entonces experimenta ganancias toda vez que el precio de mercado sea mayor a 50, porque esto quiere decir que no van a ejercer, no ejercen la put en este caso. Y eso significa que, como no ejercen la put, yo me quedaré con la prima que me han pagado y no pasa nada. En el momento en que el precio cae por debajo de los 50, se entiende entonces que aquel que tiene la posición larga comienza a ejercer su derecho y por lo tanto yo empiezo a reducir mis ganancias y pasado los 45 empiezo a experimentar pérdidas. ¿Ya? Nuevamente acá las ganancias son acotadas y en este caso las pérdidas son ilimitadas. Entonces, en este caso, si se fijan, también tenemos una equivalencia que también vendría a ser entonces un juego justo. Para un lado, lo que pasa para un lado pasa lo contrario al otro lado, es decir, las contrapartes, y entonces se produce este como espejo entre las dos. ¿Ok? Aquí tenemos el mismo análisis que lo pueden revisar después en el material que esto ya está subido ya. Entonces nosotros vamos a tener que, dependiendo entonces de la posición que tenga la opción, nosotros vamos a decir que podemos encontrar entonces básicamente tres situaciones o situaciones de mercado en las cuales se puede encontrar la opción. In the money, at the money y out of the money. Y nosotros vamos a decir que la opción está in the money cuando su ejercicio produce beneficio. El valor intrínseco entonces es mayor que cero. ¿Qué es esto del valor intrínseco? Ya lo vamos a ver. Entonces, esto se producirá toda vez que, en el caso de una call, el precio del activo subyacente es mayor que el precio de ejercicio. Porque quiere decir entonces que yo la voy a comprar barata y la venderé cara en el mercado. Y voy a experimentar un beneficio positivo. Y en el caso de la put, es cuando el precio del activo subyacente es menor que el precio de ejercicio, en cuyo caso ejerceré también y obtendré un beneficio. Entonces ahí se dice que está in the money. Cuando está at the money es cuando no produce ni beneficio ni pérdida, cuando el valor intrínseco es igual a cero. Y en el caso de la call y la put es cuando el precio del activo subyacente es igual al de ejercicio. Y estará out of the money, es decir, producirá pérdida cuando en el caso de la call el precio del activo subyacente es menor que el precio de ejercicio y en el caso de la put el precio del activo subyacente es mayor que el precio de ejercicio. Y ahí se dice entonces que esta opción está out of the money y eso va a tener efectos en la opción. Y como ya vemos entonces,
estos son activos que, al igual que los futuros, van cambiando su precio, porque durante toda la vida de existencia del activo, yo lo puedo, o sea, se transan en mercados. Entonces, si yo pagué, por ejemplo, una prima de 5, esa prima ese valor podría cambiar, porque la opción en este caso se está transando en los mercados. Entonces, va a ir cambiando su precio dependiendo de una serie de factores. Y por lo tanto, si yo compré la opción hace un mes, por ejemplo, en $5, puede que hoy día la tenga que comprar en 10, y por lo tanto yo podría eventualmente venderla también. Entonces, ese precio al cual se transa en el mercado va a depender de una serie de factores. ¿Qué factores son esos? Aquí tenemos entonces los factores que determinan los precios. Y van a ser el precio actual de las acciones, el precio de ejercicio, y lo vamos a ver en esta tablita que aparece acá. Si se fijan en la tabla que tenemos las variables de las cuales dependen los precios de las opciones, los cuales se transan en el mercado, y vamos a tener el precio de las acciones, obviamente el más importante, el precio de ejercicio, el tiempo al vencimiento, la volatilidad, el tipo de interés libre de riesgo y el pago de dividendos. Entonces, vamos a ver cómo funciona cada una de ellas. Y esta tablita está hecha del punto de vista del efecto que tiene sobre el precio un aumento en la variable específica que estamos analizando, y dejando obviamente todas las demás fijas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos las 4 alternativas. Tenemos las opciones europeas y tenemos las americanas. Acá tenemos la call, ¿verdad? Y aquí tenemos la put para ambos casos. Entonces, ¿qué vamos a decir? En el caso vamos a ver primero las call. Vamos a ver primero las call. En el caso del precio de una call europea, y tanto europea como americana, el aumento del precio de las acciones produce un aumento en el precio de la acción call. ¿Alguien me podría decir por qué aumenta el precio de la acción de la opción call en el mercado si aumenta el precio de las acciones? ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿Por qué aumentará el precio de la call si aumenta el precio de las acciones? ¿A alguien se le ocurre o no? ¿No? ¿Nadie? Ok. Ya, entonces vamos a pasar entonces esto, y ahí tenemos el precio de ejercicio, disminuye, si aumenta el precio de ejercicio, disminuye el precio de la call, y así sucesivamente, y después usted chequea en ese. Vamos a ver la valoración, los supuestos de valoración. Primero, no existe el costo de transacción, eliminamos el costo de transacción. Segundo, todos los beneficios de compra y venta están sujetos al mismo tipo impositivo. Tercero, es posible prestar y pedir prestado al tipo de interés libre de riesgo. Entonces, vamos a ver cuáles son los supuestos de la valoración. En la fecha de la expiración, para el tenedor de una call, el precio, o sea, el valor, viene dado por el máximo valor entre 0 y la diferencia entre el precio de mercado y el precio de ejercicio. Ese será entonces el valor al cual viene dada la call. Y en el caso, por lo tanto, en el caso de que el precio de mercado sea mayor que el precio de ejercicio, esta va a estar in the money, y si es menor que el precio de ejercicio, va a estar out the money. Y se ve más o menos de esta manera el precio de ejercicio y el valor de la acción. Entonces aquí tenemos el área de ejercicio, que sería esta, en el cual el precio de mercado es mayor que el precio de ejercicio. Y ahí estamos entonces el área en el cual el tenedor, es decir, aquel que tiene la posición larga, va a ejercer. Y ahí está, eso era el valor. Y el beneficio, entonces, en este caso, va a venir dado por, obviamente, el valor menos el valor de la prima. O, en el caso del vendedor, más el valor de la prima. En el caso de la put, el valor de la put será el mayor valor entre 0 y la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de mercado, y
la misma análisis cuando está in the money, out of the money o at the money. Y ahí está entonces el área de ejercicio en el caso de una put, en el caso de una opción de venta. Y ahí tenemos los beneficios, en este caso será igual al valor menos la prima, es decir, el pago por la compra de la put o la venta. Y eso sería entonces del punto de vista de el punto de la parte teórica. Todavía no entramos entonces a la valoración, sino que nos quedamos solamente en esto. Entonces, vamos a hacer un break, son las 10:48 hasta las 11, y de ahí vamos a hacer algunas aplicaciones de esto. Voy a parar esto, volver a grabar. Usted adquiere una opción europea de compra sobre esa acción por un valor de $1.25. El acuerdo contempla un precio de ejercicio de la call de $15. Primero, cuando nosotros estamos adquiriendo una call, estamos adquiriendo una opción de compra, es decir, la opción a comprarle a el emisor. ¿Y en cuánto vamos a comprar? Vamos a comprar en $15. Y por eso hemos pagado $1.25. Ya. Y nos dicen que hoy la acción en el mercado está en un precio de $12.5. Entonces vamos a poner primero los datos acá. Sub 0 le vamos a poner, ese es el valor actual, que es 12,5. Tenemos un precio de ejercicio de $15. Tenemos que hemos pagado por la call 1,25 y eso sería todo. Ese es entonces, la pregunta es, ¿qué condiciones deberán darse para que usted ejerza la opción de compra? Entonces, ¿cómo va esto? ¿Cuándo nosotros nos va a convenir ejercer? Es decir, comprarle a el emisor de esta opción. Y a mí me va a convenir cuando sea más barato comprar en opción que comprar en el mercado. Por lo tanto, si mi precio de ejercicio es de 15, entonces a mí me va a convenir comprar siempre que el precio de mercado sea mayor a $15. ¿Ya? Cuando el precio, en este caso lo vamos a poner, sea mayor a 15. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el precio sea mayor a 15? Supongamos que fuera 15,5, voy a inventar, ¿ya? 15,5. Entonces lo que va a pasar es que yo compro la acción por la call y lo voy a comprar en $15. Y después vendo en el mercado en 15,5. Y eso me deja un diferencial de 0,5 positivo. Eso es cuando yo tengo la pregunta de en qué condiciones ejercemos la opción. Ahora, eso no significa que vayamos a tener un beneficio de 0,5. Esa es otra cosa. Porque yo pagué la call, me costó, ¿verdad? 1,25, ¿verdad? Negativo, 1,25, ¿verdad? Lo que me deja un resultado negativo equivalente a 0,75. 0,75 por cada acción. 0,75 negativo. Entonces, si yo pregunto en qué condiciones vamos a ejercer, lo que estamos diciendo es que siempre que el precio sea mayor a $15. Cuando el precio de la acción sube por los $15, al momento de ejercer, entonces yo ejerzo. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo mis ganancias. Es mejor perder 0,75 por cada acción que perder 1,25 por cada acción. Recordemos que cuando yo hago el contrato de opción, ¿verdad? Aquí les voy a poner un contrato de opción. Usualmente, al igual que los futuros, estos contratos de opciones son por una cierta cantidad del activo subyacente, ¿ya? Todos los ejemplos que yo les planteo son equivalentes a una unidad del activo subyacente, una acción, $1 o el activo subyacente que estemos viendo.
Pero en la práctica, evidentemente, al igual que los contratos futuros, los contratos de opciones son por una cierta cantidad de activos subyacentes. Por lo tanto, si yo digo que voy a tener una pérdida equivalente a 0,75, eso equivale a por cada unidad del activo subyacente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos cubrir alguna posición específica, tenemos que considerar la cantidad de opciones, de contratos que vamos a tener que suscribir para cubrir esa cierta cantidad del activo subyacente. ¿Ok? Entonces, ¿bajo qué condiciones usted ejercerá la opción de compra? Siempre y cuando el precio de mercado sea mayor a $15. Ahora, si a mí me preguntara, ¿bajo qué circunstancias usted experimentará ganancias o tendrá beneficios positivos? Eso sería distinto, porque ahí yo debería incluir el costo de la prima, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería siempre y cuando esto sea mayor a 16,25. En ese caso voy a obtener entonces un beneficio positivo. Supongamos que sea 16,5. Entonces, esto equivale a comprar, esto equivale a que yo voy a comprar la acción a través de la call, aquí está. Compro la acción y la voy a comprar en 15, y después vendo, compro la acción en 15. La prima que pagué fue de 1,25, y después vendo la acción en el mercado en 16,5, tengo un positivo, y eso me da una diferencia positiva de 0,5 beneficio. Entonces, ahí tenemos dos situaciones. Uno, las circunstancias en las cuales yo ejerzo la acción, y dos, las circunstancias en las cuales obtengo beneficio. Segunda pregunta, la segunda alternativa me dice, si deseo comprar una put sobre esa misma acción y con el mismo precio de ejercicio y valor de la put de $1,25, ¿bajo qué circunstancias obtendrá beneficios? Y ahora la pregunta es sobre los beneficios. Entonces, el valor de la put, en este caso, dijimos que era 1,1.25, ¿ya? El precio de ejercicio es 15, y decíamos que el precio actual era de 12, algo, 12,5. ¿Ya? Entonces, si me dicen bajo qué circunstancias obtendremos beneficios, yo debo entonces considerar la prima. Y en este caso, si yo tengo que, para comprar la put, para estar en una posición larga en put, ¿verdad? Yo tendré que desembolsar 1,25, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Al ejercer la opción, a mí me va a convenir, evidentemente, entonces, que el precio esté por debajo del precio de ejercicio, ¿ya? Entonces, que el precio, ¿verdad?, sea menor a 1, el precio de ejercicio, más la prima que estoy pagando. Si yo, entonces, pasa esto, supongamos que esto fuera 16,5, ¿verdad? Pensemos. No, perdón, me equivoqué. No es 16,25, es 15 menos 13,75. Ahí sí. 13,75. Ahí sí. ¿Ya? Supongamos que esto fuera 13. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo voy a comprar, ¿verdad?, la acción en el mercado en $13. Pagué, ¿verdad?, 1,25 por la prima, digamos, y la vendo call, la vendo put, ¿verdad?, en 15. En 15.
porque ese es el acuerdo. Entonces, 13 más 1.25 serían 15 y obtengo, menos 13 menos 1.25 menos 15 y obtengo más 15. Menos 13 menos 1.25 más 15, 0.75 de beneficio. Entonces, ¿qué circunstancias entonces obtendremos beneficios? Será siempre y cuando entonces el precio de mercado esté por debajo de 13.75 dólares. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Está todo perfecto. Buenísimo. Ya. Y vamos al segundo ejercicio. Usted ha realizado un minucioso estudio respecto de las distintas variables del mercado, generando la expectativa de un crecimiento exponencial del precio de las acciones. Entonces, ¿qué tipo de opciones sobre acciones debería tomar? ¿Y qué posición debe tomar sobre dichas opciones? Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente me dicen cuáles serán las posiciones que usted debe tomar dependiendo de los ciclos económicos, ¿ya? Entonces, en este caso sí me están diciendo que va a haber un crecimiento de los precios de las acciones, entonces va a aumentar los precios de las acciones, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Para poder aprovechar y tomar alguna posición, entonces a mí me interesa, por ejemplo, si van a crecer los precios, me interesa entonces tomar una opción call, ¿verdad? En este caso sería posición larga en call. Posición larga en call. ¿Por qué? Porque voy a comprar el derecho a comprar la acción a un cierto precio, asumiendo que el precio va a subir, después la podría vender en una opción, en un precio más alto que sea el precio de mercado. Y del punto de vista de la opción put, ¿verdad? Si la opción put me da el derecho a vender una acción, entonces a mí me interesa una posición corta en put. ¿Por qué vender el derecho a vender? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sea ejercida baja cada vez, porque vamos a tener entonces la posibilidad de ganarme entonces la prima, ¿verdad? En el caso de la posición larga, digamos, en este caso tendré una ganancia ilimitada, porque puede subir el precio y por lo tanto mi ganancia podrá ser, a ver, voy a bajar acá, es una ganancia ilimitada. Y en el caso de la posición corta, esta ganancia es limitada, solamente se limita a la prima, ¿verdad? En este caso sería la prima que me van a pagar. En el caso de la posición corta en put, estoy apostando a que no va a ser ejercida y por lo tanto me ganaré la prima en este caso. ¿Ok? ¿Preguntas? Parece que no hay ninguna pregunta. Bien. Vamos con el ejercicio número 3 y con este terminamos. Porque suponga que existen expectativas de aumento del precio del cobre para los próximos meses. Usted posee una opción europea de compra y una de venta sobre una determinada cantidad de libras de cobre por un valor de 4 dólares. ¿Ya? ¿Qué sucederá con el precio de la call si se cumplen las expectativas sobre el precio de la libra de cobre? Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Y en este caso, si aumenta el precio del cobre, entonces en el caso de la call, ¿verdad? Nosotros dijimos recién que uno de los principales factores de los cuales depende el precio de la call será el precio de las acciones. Si a mí me dicen que el precio va a aumentar, en este caso no de la acción, sino que del activo subyacente, que en este caso es cobre, si me dicen que va a aumentar el precio del cobre, entonces la probabilidad de que la call sea ejercida aumenta. Y de ese punto de vista, entonces aumentaría el precio de la call porque aumenta la probabilidad de que ésta sea ejercida y de obtener ganancias, en este caso ilimitadas.
¿ya? Y en el caso de la put, entonces, sería una disminución, porque disminuye la probabilidad de que sea ejercida y por lo tanto el precio debería disminuir, ¿ok? Y ya lo puse, que la otra pregunta era qué sucedería con el precio de la put, digamos, ya ahí está ya la respuesta, ¿ya? ¿Preguntas? Una pregunta. No, profe. Ok. Ya, si está todo clarito, entonces vamos a quedar hasta acá. Vamos a quedar hasta acá. Está muy poco participativa esta clase. Chicos, para la próxima semana van a leer el capítulo 8 y 9 del libro del Hull. ¿Ok? Anótenlo, por favor. Capítulo 8 y 9 habla de esto mismo, digamos. Es básicamente lo mismo de lo que hemos estado hablando hoy día, ¿verdad? De lo que está en la PPT. Es básicamente lo mismo, ¿ya? Pero para ahondar, vamos con el capítulo 8 y 9 de 8 y 9 de el Hull, que es el libro. Yo se lo subí, si no me equivoco, ¿no? ¿Se lo subí? Parece que sí. Sí, profe, sí lo subió el mismo libro del capítulo 1 y 2, ¿cierto? Sí, ese mismo. Sí, sí, está ¿Ya? arriba. Pero en este caso el capítulo 8 y 9 para la próxima semana, chicos, y esto que hemos visto, ¿ya? Que son estos Ya, profe. ejercicios de eso, y la próxima semana vamos con valoración de put call, que es lo que me interesa, que son ejercicios un poquito más complejos, y vamos a ver algunas estrategias con Profe, ¿va a ser ¿Cómo? control del 8 y 9? Sí, control del 8 y 9, ¿ok? Yeah. Y como les digo, es básicamente lo mismo, así que no se asusten porque sean dos, porque en realidad se van a encontrar, hay muchos. Ahora, recuerden que estos libros y todos los libros que leemos son libros que son traducidos del mercado americano, y por lo tanto hay un montón de cosas que son como súper específicas del mercado americano. Esas, olvídala, no las tomen en consideración, obviamente, nunca, no nos interesa a nosotros, ¿verdad? Lo que nos interesa es la mecánica, cómo funcionan, pero ahí, no sé, de repente meten cosas de contabilidad, meten cosas de impuestos, esas cosas olvídalas, ni se molesten en verlas porque no son atingentes para nosotros, ¿ya? Por si acaso. Ya, profe, entonces el control va a ser la próxima semana. Sí, la próxima semana. Ya. El jueves de la Ya. próxima semana, antes de que nos vayamos, de que se vayan con la pausa, ya vamos a tener 3 controles y ya, yo creo que terminamos con los controles y de ahí ya vamos a empezar, porque tenemos un caso importante, 1 o 2 casos que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, para ir, Ya. no estar tan encima con todos los trabajos, porque yo sé que tienen hartos trabajos más en otros cursos, ¿ya? Pero Así que el control sería en el segundo bloque, como siempre, ¿verdad? yo supongo, sí, yo creo que sí, no sé. Ya, ok, porque así, no sé, pues llegamos a resolver dudas, o sea. Sí, puede ser. No sé si lo voy a hacer al principio o al final, pero ahí voy a ver, ¿ya? Depende de cómo esté la cosa. Pero sí, pueden surgir, si les surgen dudas, me las pueden ir Yo consultando. creo que más que nada por esto quizás esta clase estuvimos menos participativos, porque la verdad, o sea, al menos yo no caché mucho, entonces quizás la próxima clase haya más consulta, más dudas. Probablemente, sí. Así que sí, por eso que prefiero cortar acá, lean el capítulo y probablemente la próxima clase va a estar un poquito más interactiva, ¿ya? Así que profe, muchas hagámoslo de gracias. esa manera, ¿ya? Ya. Igual me aburro también hablando sola, pues, así que, bueno. Sí, es que yo estaba tomando atención porque igual como dijo el compañero, como que es muy distinta la materia de la vez pasada y como que estaba tratando de comprenderla No es y tan compararla con la anterior. Sí, no es tan fácil. Así que lean los capítulos tranquilamente, las preguntas van a ser simples, como siempre, no son cosas, y son del capítulo nomás, así que nada del otro mundo, pero mi principal interés es que logren comprender mejor de lo que hemos podido verlo ahora. ¿Ya? Así que quedamos hasta Ya, acá mejor. profe. ¿Ya? Que tengan un resto de semana Ya. muy bueno, ya nos queda mañana nomás. ¿Ya? Sí, igualmente. Y el fin de Buen fin de semana, semana. y aprovechen el lunes que es feriado. Y no salgan. No. Cuídese, profe, que esté bien. Ustedes Chao. también. Chao, Chao. chicos.